Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 16 de junio, revisando como siempre nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy, pondrás tu vida, es la pregunta que Oswald Chambers, el autor, nos hará ahora que nos va a dar su meditación. Dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo encontramos en Juan capítulo 15, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que por medio de ella no solamente podemos recibir la salvación, pero también la santificación de nuestras almas, de nuestro carácter, para poder vivir vidas dignas del llamamiento que tú nos has puesto por medio de él. Te lo pedimos todo, se haga para la gloria de él, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empezamos. Dice, Jesús no nos pide que muramos por él. No nos está pidiendo que le entreguemos nuestra muerte, ¿verdad? Que estemos muriendo por él, pero sí que pongamos nuestra vida por él. Wow. Muchas veces nosotros se nos hace fácil entregar nuestras nuestras sobras, como decir, si vamos a donar algo para la gente pobre, vamos al closet y buscamos todo lo que nos sobra, ¿verdad? Y eso lo donamos. Pero Dios no nos está pidiendo, Jesús nos está pidiendo que muramos por Él, como que nos abandonemos y que nuestra vida en realidad no sirva para nada, pero más bien que vivamos vibrantemente con todo para Él. Dice, Pedro le dijo al Señor, mi vida pondré por ti, y lo decía de corazón. Esto lo encontramos en Juan 13:37. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro pensó honestamente, sin conocerse muy bien, que él podría hacer eso. Tenía un espíritu de heroísmo loable. Si sentimos que nosotros seríamos incapaces de efectuar esta misma declaración que hizo Pedro, mala señal. Nuestro sentido del deber solo puede realizarse plenamente a través del sentido del heroísmo. ¿Te ha preguntado alguna vez el Señor, pondrás tu vida por mí? Resulta más fácil morir que ajustar nuestras vidas día tras día con la conciencia del supremo llamamiento de Dios. Realmente eso es lo que ya estaba diciendo. No hemos sido creados para los momentos relucientes de la vida, sino para andar en nuestros quehaceres diarios a la luz de ellos. O sea, que todo, inclusive cuando vamos a la iglesia, todo lo que nos enteramos ahí, cuando en los sermones, todo lo que nos están enseñando por medio de la palabra, el tiempo que pasas de devoción, conociendo al Señor por medio de su palabra. Todo eso es para que durante nuestra vida completa nosotros podamos realmente estar viviendo vidas donde existe un testimonio del poder de la resurrección del Señor. Miren, nosotros, la Biblia dice que hemos muerto con Jesús, que cuando Él estuvo crucificado en la cruz, nosotros fuimos crucificados con Él en su muerte. ¿Para qué? Para que también seamos participantes de la vida de resurrección, que en su resurrección nosotros lleguemos a tener vida nueva. Nosotros sabemos que Jesús, cuando habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, en cuanto a que Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo podemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos hacer para llegar al cielo? Simplemente es lo que las preguntas, las personas se pueden preguntar. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, toda la verdad colectiva de la Biblia nos lleva al conocimiento de que no hay nada que el ser humano pueda hacer ni dejar de hacer para poder merecer el cielo. Todos hemos nacido con una deuda gigante que no podemos pagar. Todos nacemos que estamos bajo una condena de muerte. Obviamente, no todos morimos, no todo ser humano muere por más que piensa que es bueno, por más que sea una criatura puede morir a los días, inclusive en el vientre.
o una persona puede vivir muchísimos años, pero la palabra nos hace claramente entender que todos hemos heredado el pecado de Adán y que no hay nadie que nunca, no hay nadie que pudiera alcanzar el cielo por sus obras. Por lo tanto, necesitamos morir con Cristo en la cruz para vivir esa vida con el poder de su resurrección. Y eso es lo que Jesús nos está pidiendo, no nos está pidiendo la muerte, porque la muerte ya la pasamos en realidad con él en la cruz. Lo que nos está pidiendo es que le entreguemos nuestra vida. Ahora, no hemos sido creados para los momentos, como dice, relucientes de la vida, sino para andar en nuestros quehaceres diarios a la luz, de ellos. Por eso que el conocimiento de la palabra es tan importante, porque todo nuestro comportamiento es en respuesta a lo que estamos aprendiendo allí. Solo hubo un momento luminoso en la vida de Jesús y fue en el monte de la transfiguración. Allí él se vació a sí mismo de su gloria por segunda vez y descendió luego al valle del muchacho endemoniado. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 9 del 1 al 29. ¿Recuerdan? Durante 33 años Jesús puso su vida para hacer la voluntad de su Padre. Mira, ponte a pensar cuántas maneras que Dios podría haber enviado salvación al mundo, empezando por el hecho de que Dios no tenía por qué salvar al pecador, ¿ok? Pero también tenemos que observar qué fue lo que hizo. Él mandó a su unigénito y Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, para vivir durante 33 años bajo la ley, viviendo, reemplazando, siendo sustituto del ser humano, inclusive en toda etapa. Llega como un bebé, luego es un niño y él vive en todas las etapas hasta llegar a ser adulto y hasta su ministerio público que lo inicia a los 30 años siendo nuestro sumo sacerdote. Y durante todo ese tiempo, en lo más sencillo de la vida cotidiana, en todo Jesucristo está viviendo y obedeciendo la ley. Ahora, ninguno de nosotros podría vivir y obedecer la ley. Si solamente nos propusiéramos obedecer el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no, con todo tu corazón, con toda tu mente, en todo instante. Nosotros sabemos perfectamente que desde el momento que abrimos nuestros ojos, nuestros intereses están puestos en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a tomar de desayuno? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no es que haya nada malo en eso necesariamente, pero solamente son los primeros pensamientos. Todo tu día está dedicado a ti. Aún cuando vas al trabajo, estás trabajando porque tú necesitas esa economía para poder pagar por tus necesidades, algunos para pagar hasta nuestros lujos. Entonces, todo está dedicado a nosotros mismos, ¿se dan cuenta? Entonces, nadie puede obedecer la ley. Jesucristo obedeció la ley en el lugar del pecador y luego murió no pagando su propia deuda, pero pagando nuestra propia deuda. Es decir, lo que estamos diciendo, que Jesucristo puso su vida por nosotros, no solamente su muerte, ¿verdad? Él puso su vida entera por nosotros, culminando con su muerte y su resurrección. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo aún por ti y por mí. Entonces dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, 16. Yo me temo que la mayoría de nosotros tiene un sentido o el significado de la palabra amor más definido en una forma secular, en una forma natural. Pensamos que el amor es darle a las personas todo lo que necesitan. Pensamos que el amor es compartir una lágrima con con la persona que está llorando. Ahora, obviamente que el amor está compuesto por diferentes cosas como la compasión, pero el compromiso, el sacrificio, o sea, Dios, el amor de Dios es mucho más grande de lo que el apóstol Pablo define
inclusive en Primera de Corintios capítulo 13, que dicho sea de paso, es una carta de corrección a los hermanos de Corinto por su comportamiento en cuanto a los dones que habían recibido del Espíritu. Muchas veces sacamos ese capítulo fuera de contexto para tratar de corregir a alguna persona a la cual nosotros nos parece ser que está carente del amor de Dios. Ok, Dios reveló su amor por medio de poner a su unigénito en la cruz del Calvario por un pecador. ¿A qué persona secular se le va a ocurrir que el amor puede lucir de esa manera? Muchas personas que no conocen al Señor, que no tienen un entendimiento sobrenatural, que no tienen un nuevo nacer, jamás van a entender cómo Dios, teniendo a su único hijo, va a ponerlo en una cruz, a martirizarlo en una cruz y encima en el lugar de personas que eran pecadoras y que no lo merecían. Y tan diferente es el amor de Dios, tan diferente es lo que Dios llama amor, que eso mismo es imposible de entender. Y ese es el tipo de amor que Dios está pidiendo que nosotros tengamos por nuestros hermanos. Que no que le dediquemos a un momento emotivo o que les escribamos un cheque o que hagamos algo así, sino que entreguemos nuestra vida en las manos del Señor para que Él sirva sus propósitos en la vida de nuestros hermanos. Es eso a lo que se refiere el apóstol Juan en la primera carta, en su primera carta, primera de Juan, la cual si tú la lees es una explicación tan clara de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del enemigo, ¿verdad? Y nuestro comportamiento, qué es lo que estamos haciendo constantemente, tampoco es un acto así repentino de que, ay, me voy a quitar la blusa, me voy a quitar la chaqueta para dárselo a una persona que necesita el abrigo. Obviamente, eso sería algo maravilloso, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Tú no necesitas ser una persona redimida para hacer eso. Más bien, amar a una persona de esta manera, entregando tu vida por completo, entregando tu talento, tu tiempo, tu tesoro, todo lo que Dios ha puesto en tus manos para que otras personas vengan a conocer a Cristo, para que otras personas sean discipuladas y transformadas por medio de la palabra, en tu contexto, porque todos tenemos diferentes contextos y todos tenemos diferentes dones, pero no tenemos diferentes llamados en decir que la iglesia, que son los hijos de Dios, tienen todos el mismo llamado. Tenemos todos el único mensaje que tiene poder para salvar, como nos dice Pablo en Romanos 1, y todos tenemos la metodología que Dios nos ha dado a nosotros, que es el discipulado. Dice, pero es contrario a nuestra naturaleza hacerlo así, ¿verdad? Amar de esa manera. Si soy amigo de Jesús, debo deliberada y cuidadosamente poner mi vida por Él, poner mi vida por Él. Los intereses de Jesús, jugar ese papel en la vida de otras personas. Es algo difícil de hacer y demos gracias a Dios que sea así. La salvación para nosotros es cosa fácil porque le costó tanto a Dios. A veces nosotros tenemos, como no nos ha costado a nosotros, ¿saben qué? Hay algo bien triste de nosotros. Cuando las cosas no nos cuestan a nosotros, tenemos una tendencia a no valorar, a tratar las cosas tan livianas, porque no nos ha costado a nosotros y nuestra salvación no nos costó a nosotros, porque la recibimos por gracia mediante la fe. Pero eso no quiere decir que no fue un altísimo costo, tanto para el Padre como para el Hijo. Amén. Pero la manifestación visible de esta salvación en nuestra vida es mucho más difícil. El cristianismo es una vida nueva, es una raza, el cristianismo no es una religión, ¿verdad? Está compuesto solo de personas que han nacido de nuevo. Y entonces caminar ese camino de Jesús es bien difícil. Dios salva a alguien, la llena con el Espíritu Santo y luego viene a decir, ahora tú lleva esto a la práctica en tu vida y séme fiel. Aunque la naturaleza de todo lo que te rodea te induzca a ser infiel, ¿verdad? Jesús nos dice, os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque Él ha compartido todo lo que su Padre estaba haciendo.
Permanece fiel a tu amigo Jesús y recuerda que su honra está en juego en tu vida corporal. Wow, su honra está en juego cuando nosotros nos comportamos como personas que no le pertenecen a Él. Cristo nos está pidiendo nuestra vida, no nuestra muerte. Bueno, nos vemos mañana si Él mismo, si Dios lo permite. Hasta entonces.